Muchas gracias por acompañarnos. Es para mí un privilegio y un honor dar la bienvenida a nuestra siguiente ponente. Y puedo hablar por mí y por mis colegas que es un privilegio tener en este foro a Karen Herrera Ferrá, a quien pido recibamos con un aplauso. Muchas gracias, Karen, por acompañarnos. Gracias. Karen Herrera Ferrá, investigadora, académica independiente y consejera internacional en bioética y neuroética. Es médico en estudios en salud mental, con doctorado en bioética y postdoctorado en neuroética. Se ha dedicado a la consulta privada, docencia e investigación. Fundadora y expresidenta de la Asociación Mexicana de Neuroética, miembro del Consejo de Expertos de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial en el Senado de México y del Grupo de Trabajo de Neuroderechos y Neuroética de la UNESCO en México. Es profesora asociada del Centro de Neuroética en el Pellegrino Center for Clinical Bioethics en la Universidad de Georgetown. Miembro del Comité Asesor Internacional en el Pragmatic Health Ethics Research Unit en la Universidad de McGill. Asesora en el proyecto, consultora en neuroderechos, neuroética, metaverso, behavior economics e inteligencia artificial en la Universidad de Chile. A nivel global, es delegada en el Global Neuroethics Summit como parte del International Brain Initiative. Trabaja como revisora y editora en revistas científicas internacionales. Demos la bienvenida a Karen Herrera Ferrá. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí. Gracias, doctor Guillermo, por la invitación. Y bueno, pues voy a compartirles algunas de las preocupaciones. No sé exacto a dónde tengo que… perdón. Okay. Compartirles algunas de las preocupaciones sobre neurotecnología, sobre inteligencia artificial, sobre derechos humanos que tenemos de este uso, ¿no? Entonces, quiero platicarles un poquito sobre por qué tenemos estas preocupaciones, por qué pensamos que se está amenazando la dignidad humana con tantos avances. Como pueden ver, pues bueno, la neurociencia, que es la información que tenemos sobre cómo funciona el cerebro, ha evolucionado y ha cambiado y ha crecido de manera impresionante. Como pueden ver en la primera foto, un dibujo, hasta la neurotecnología que nos da este tipo de imágenes. ¿Qué es la neurotecnología? La neurotecnología son pequeños dispositivos, y son pequeños porque por lo general van dentro del cerebro, que se utilizan para evaluar, para acceder y también para manipular tanto la estructura, es decir, la anatomía, como la función o la fisiología del sistema nervioso central y periférico. Y se va a dividir en neurotecnología de evaluación y de intervención. La de evaluación es toda la que podemos encontrar en los hospitales, que podemos ver. ¿Okay? Hay muchos tipos de neurotecnología de evaluación, nos ayuda a ver. Y la neurotecnología de intervención nos ayuda a manipular, a modificar. ¿Qué es lo que tenemos que pensar cuando tenemos este gran poder con la tecnología? Humildad. Es muy difícil a veces encontrar en una sola oración neurotecnología, inteligencia artificial y humildad. En la humildad quiere decir que podemos reconocer las capacidades de la neurotecnología, es decir, ¿qué de verdad puedo ver? ¿Estoy viendo un cerebro enamorado o estoy viendo partes de un cerebro que están activadas cuando pienso en un ser querido? Los límites, en dónde se puede usar, podemos usarlo en niños, podemos usarlo en criminales, límites y también implicaciones. Toda la información que tenemos de cómo funciona el cerebro tiene implicaciones. Muchos pensamos, bueno, es para curar enfermedades del cerebro, pero hay implicaciones no nada más médicas, hay implicaciones sociales, hay implicaciones legales, económicas, militares. En Estados Unidos hay un gran proyecto de neurotecnología para uso militar, políticas incluso,
culturales, sociales. Entonces, todo lo que vemos, incluyendo inteligencia artificial, pues tenemos que saber hacer las preguntas correctas para poder dirigir el desarrollo y el uso de esta tecnología tan poderosa. Cuando yo les pongo esta foto, yo pregunto, ¿qué es exactamente lo que estamos viendo? Y muchos dicen, ay, bueno, pues un órgano, ¿no? Pues ok, estamos viendo un cerebro, estamos viendo una mente, un yo, o estamos viendo a una persona. Entonces, la intención de la neuroética es hacer preguntas duras. Me encanta cuando los dejo con ansiedad y con insomnio, porque entonces hice mi trabajo. Y bueno, una de las situaciones del cerebro que hasta ahorita la neurociencia nos ha dado la información como para decir, sí, la mente está correlacionada en el cerebro. Este binomio, ¿para qué sirve? Nos ayuda a interpretar la correlacionalidad o causalidad de los eventos externos o internos. ¿Qué quiere decir esto? Recibo información de fuera, recibo información de mi cuerpo y mi cerebro, mi mente van a interpretar qué está pasando. Pero fíjense bien, es interpretar. Es como ir al cine y ver una película de Harry Potter. Todos estamos recibiendo el mismo estímulo, en el mismo momento, mismas condiciones, misma temperatura. Pero las reacciones son diferentes. Uno ya se durmió, otro está llorando, otro ya se emocionó, otro se salió. Entonces es por cómo estamos interpretando. Y quiero que se queden con esta palabra porque la inteligencia artificial también interpreta. Y esto es complicado, esto es difícil, ¿no? Entonces, bueno, el cerebro y mente sería como un hardware y un software. Y hablando ahora sí de la mente. La mente, obviamente, podríamos tener un doctorado para solo hablar de la mente. Yo voy a hablar para fines prácticos de esta plática con esta definición. Lo que sabemos es que la mente sí es parte de la esencia humana. Es que hace que seamos quienes somos. Es, para fines de esta práctica, no soy neuroreduccionista porque a veces eso pasa. Entiendo perfecto que el cerebro está en un cuerpo, que este cuerpo está correlacionando en un contexto, en una cultura y con otros cuerpos. Ok, pero entonces, por la información que nos ha dado la neurotecnología, podemos decir que la mente aparentemente son redes neuronales que nos ayudan a percibir estos eventos que están fuera de manera correlacional para y el yo. ¿Qué quiere decir eso? Nos ayuda a autoentendernos, autoconocernos, aceptarnos, a desarrollar y crecer y mejorar. Y en realidad esto es una verdadera conciencia, el saber qué soy, quién soy, qué hago aquí y qué puedo hacer mejor y ser consciente de lo que hago, saber las consecuencias de mis decisiones y de mis actos. Es decir, la mente son procesos cognitivos, es decir, cómo me pienso en cuestión de identidad personal, cómo pienso lo que pienso, que es un poco lo que sería la conciencia, cómo tomo mis decisiones libres, ¿no? La parte del libre albedrío. Cómo logro ser empática, cómo se generan emociones, cómo se generan pensamientos, conductas y en general tomas de decisiones, incluyendo tomas de decisiones morales. La neuroética se encarga de estudiar todo esto y de estudiar las implicaciones de conocer cómo el cerebro genera todo esto. Como les decía, implicaciones médicas, legales, filosóficas, sociales, políticas, económicas, culturales. Y el problema empieza cuando la inteligencia artificial puede replicar todos estos procesos cognitivos que parecieran que son únicos, que uno pensaría, bueno, la complejidad es solo del ser humano. Sin embargo, ahora sabemos que no. Entonces, de tener problemas o cuestionamientos entre la correlación cerebro y mente, pues ahora estamos pensando una de las preguntas muy duras es, ¿la inteligencia artificial tiene mente?
Este es yo sé que muchos de ustedes ya conocen este problema del trolley, donde está este tren que va sin frenos hacia donde están los 5 trabajadores que no tienen manera de ver qué es lo que está pasando, y en el otro carril está un solo trabajador. Nadie puede ver qué está pasando. No hay frenos, pero puede elegir cambiar de carril. Entonces, pues todos diríamos, no, pues bueno, pues que cambie a donde nada más está uno. Pero si yo les dijera, tenemos que en este momento todos los que estamos aquí tomar la decisión y además subir, y el que está enfrente tiene que apretar aquí un botón, tenemos que decidir todos juntos hacia dónde tiene que ir el tren. Ya entonces vamos a debatir y a lo mejor no nos tardamos mucho y decimos, no, pues sí, al 1. Pero de pronto yo les digo, bueno, ese 1 es su hijo. Entonces, si se fijan, cada vez que les meto una variable distinta, su cerebro está trabajando más, porque resulta que la toma de decisiones está guiada por emociones. Y entonces aquí diríamos, bueno, perfecto, entonces la inteligencia artificial no puede tomar ese tipo de decisiones porque obviamente no tiene emociones. Pero luego estamos, obviamente, si estamos tan seguros, podemos firmar eso. Entonces, como les decía, estamos hablando de cerebro, la mente dentro del cerebro, pero entonces tiene todos los rasgos que me hacen ser persona. Y aquí tenemos el por qué es importante, por qué somos biología y contexto, por qué no nada más somos un cerebro. Como pueden ver, me dijeron que no servía el señalador, pero como pueden ver, nosotros tenemos un genotipo y este genotipo está influenciado por el ambiente externo y por el ambiente interno, mi metabolismo. Y entonces esto va a dirigir cómo se van a expresar mis genes, que es el feno y todos los 2 fenotipos. Y en base a esto se va a formar, dice ahí estructura, el órgano, el cerebro. Y en base a esta estructura va a funcionar o será la fisiología cerebral. Esto, como ya vimos, no es el cerebro, la mente, pero la persona. Y está todo correlacionado y todo está influenciado, y entonces eso logra que seamos quienes somos. Sin embargo, algo muy importante es que esto solo nos predispone, no nos determina. No se vale decir que soy asesino en serie porque mi fenotipo no se vale, porque esto nos predispone, más no nos determina. ¿Pero qué pasa en la inteligencia artificial? Pues de entrada ya no podemos hablar de biología. Estamos hablando de una máquina, pero es una máquina que tiene un contexto. Es un algoritmo que se programó para interactuar con un contexto y en base al contexto va a aprender y se va a modificar para poder funcionar de mejor manera en ese determinado ambiente. No hay genotipos, no hay fenotipos. Hay una estructura, no biológica, pero hay una estructura. No hay fisiología, pero hay una función. Entonces, pareciera que no sabemos muy bien qué pasa aquí, pero lo que estamos viendo es que se parece mucho a cómo se desarrolla y crece un ser humano. Tiene las mismas variables y pareciera que funciona igual. ¿Qué pasa si replicamos entonces? ¿Qué es lo que nos está preocupando? Ya se habló durante todo el día, ¿no? Es una programación, en realidad hay una parte que se desconoce cómo va a funcionar. La recolección de datos puede ser perfecta, puede ser imperfecta, puede ser verdadera, puede ser o no, pero como les digo, interpreta como nosotros. Y si interpreta, quiere decir, o es muy posible, que sí haya un sesgo desde antes y tiene que ver con el sesgo del programador o con el sesgo de la compañía que lo está generando. Y por lo tanto crea nuevas e impredecibles conductas, es decir, no sabemos qué va a hacer, en realidad no podemos garantizar cómo reaccionar. Y entonces esto se parece al ser humano muchísimo.
yo también soy psicoterapeuta y entonces yo digo, bueno, pues si no hubiera impredecibles conductas, pues no tendría pacientes, ¿no? Pero pareciera que la inteligencia artificial se asemeja, o sea, esto es un poco lo que asusta. Y por lo tanto, claro, hay nuevos riesgos, hay nuevas amenazas, que son riesgos y amenazas emergentes. Eso quiere decir que pues no los teníamos antes, entonces no estamos listos, incluso ni siquiera podemos anticipar. Si replicamos todo lo que les acabo de platicar, que ya está replicado, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Tenemos que repensar el cerebro, tenemos que repensar la mente, tenemos que repensar lo que es ser humano, tenemos que repensar lo que es la persona, o de plano decimos, no, cerebro, entonces la inteligencia artificial tiene cerebro, tiene mente y también es una persona. Por eso es importante considerar la posibilidad de repensar estos conceptos. Esta replicación de procesos mentales, bueno, pues es lo que ya se empieza a hablar de neuroingeniería, se empieza a hablar de si de verdad son actores que no requieren del ser humano, vamos, se programan y ya no requieren intervención y supervisión del ser humano. Uno lo compra, lo tiene en su casa y tiene un contexto muy específico. Y lo que ya se ha hablado, no sé, ¿dónde se desarrollan? ¿Aquí en Monterrey para la gente de Monterrey? ¿O en Estados Unidos para la gente de Estados Unidos? Existe inteligencia artificial, como sabemos, que es muy simple, desde tomar decisiones, desde clasificar documentos, tomar decisiones importantes y complejas, jugar ajedrez, hacer diagnósticos, pero la nueva inteligencia artificial generativa, también existen unas apps donde yo puedo tener una relación íntima. Fíjense lo que les estoy diciendo, puedo escoger cómo quiero a mi novio, qué quiero que me escriba, qué hora quiero que me escriba. Y entonces eso es lo que nos está preocupando. ¿Quién está diseñando esto? ¿Qué es lo cómo va a impactar en las relaciones humanas? ¿Cómo está educando a nuestros adolescentes y a nuestros niños? Algoritmos y ambiente social en el que estos operan. Aquí se los subrayo porque mi trabajo se enfoca muchísimo en el contexto mexicano y latinoamericano. Yo peleo mucho la parte de se desarrolla en otro lado y nosotros aquí nada más la usamos sin que esté considerado nuestra forma de pensar. Dicen, son agentes, pero con todo lo que hemos platicado nosotros nos ponemos a pensar, nos cuestionamos, ¿son seres? ¿Los debemos de considerar como seres? Porque al final esta nueva inteligencia artificial generativa tiene un impacto dimensional desconocido. ¿Qué quiere decir esto? Es como si yo aviento una piedrita en un lago, ese es el impacto, y todas las onditas son las dimensiones. No sabemos hasta dónde llega, no sabemos qué va a tocar y tampoco estamos preparados para darle contención. Por lo tanto, no podemos anticipar, y están tomando decisiones. Esto ya se platicó, ¿no? Tomar decisiones, un poco moldean la conducta del humano, son seres autónomos y ya son parte activa, directa, dinámica de la evolución humana. Entonces, les estoy repitiendo la diapositiva, no es humano, es la mente, la esencia, lo que decíamos. La inteligencia artificial puede hacer todo esto. Y entonces aquí es donde nos metemos en problemas. Estamos viendo que sí existen amenazas a la dignidad y por lo tanto hay dos propuestas de protección relacionados al cerebro y la mente en forma de derechos humanos. Se conocen como neuroderechos o neurorights. La primera postura sale en el 2016 del doctor Rafael Yuste. Rafael dice que hay que crear nuevos derechos humanos que se integren a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y dice, tenemos que meter derecho a identidad personal, derecho al libre albedrío,
derecho a la privacidad mental, derecho al acceso equitativo y al aumento cerebral. Él dice que debería de ser un derecho que podamos tomar Ritalin para tener mejores calificaciones, para tomar Prozac, para ser más felices aunque no tengamos depresión, para utilizar oxitocina en mi tienda, spray, para que todas las personas que entren me tengan confianza y compren todo lo que les digo. Él dice que debe de ser un derecho. El derecho a la protección de sesgos algorítmicos, que ni siquiera los voy a tocar porque ya se tocaron. Y después hay otra postura de Yenka y Adorno. Y ellos dicen, no necesitamos nuevos, necesitamos extender los actuales. Y ellos hablan sobre el derecho a la libertad cognitiva, derecho a la privacidad mental, derecho a la integridad mental, derecho a la continuidad psicológica. Y yo lo que traté de hacer es juntar ambas propuestas y ver exactamente qué significan estos cambios en los derechos humanos. La primera sería la de autonomía personal. Aquí la intención es que las personas tengan el libre derecho, o sea, un derecho de querer utilizar neurotecnología o inteligencia artificial o no. Si yo quiero utilizar neurotecnología para alterar mis estados mentales, ¿ok? Y esto incluye la parte de libertad cognitiva, que no interrumpan mi anatomía, que no me implanten un chip o que me corten alguna parte de mi cerebro para cambiar estados mentales. Lo que les decía de un aumento mental, ¿no? Y ver el tema de consentimiento. La autodeterminación ontológica de acciones, es decir, el que yo, por ser un ser humano, tengo todo el derecho de tomar mis propias decisiones, incluso de qué quiero que me hagan con mi cerebro. Y esto parecería que tiene mucho sentido, pero si nosotros decimos, es un derecho humano el que tú quieras alterar tu estado de conciencia, acabamos de darle luz verde a todos los que quieran consumir marihuana, LSD, porque es un derecho, tengo el derecho de alterar mi estado de conciencia. Entonces, estos mismos derechos aún, la parte de neuroética tiene críticas, tiene reflexiones importantes que hacer. Privacidad de datos cerebrales o actividad neuronal. La privacidad mental, ¿se acuerdan que les enseñé primero las diapositivas de la neurotecnología? Bueno, pues porque hay áreas, ¿no? O sea, la amígdala, por ejemplo, que es el área encargada tanto de ser violentos, pero también es parte de todo el set o conjunto de áreas que nos ayudan a tomar decisiones morales. Entonces, el decir, bueno, él tiene la amígdala más grande o más chica y está relacionado a una conducta violenta y entonces, no, pues en realidad no queremos que se sepa eso, ¿no? Es algo que nos identifica. La evaluación también puede decir qué preferencias tengo, qué creencias, lo que me hace ser yo y que por supuesto que el gran problema sería pues la discriminación. La dimensión sin consentimiento explícito, esta integridad mental de que no manipulen ni mi anatomía ni mi fisiología, de que permitan, la continuidad psicológica quiere decir que yo, de chiquita, de mediana, de grande, de viejita, sea una continuidad psicológica sin que se altere por neurotecnología o que sin que se altere con inteligencia artificial, que es lo que se ha platicado el día de hoy. Preserva la identidad personal y también la coherencia de la conducta individual y también implica la identificación en la cultura. Ya no hablo de sesgo algorítmico porque ya hablaron mucho y creo que ya quedó perfecto.
La pregunta aquí es, ¿los valores, las tradiciones, la historia, el lenguaje, la antropología, tiene algo que ver? ¿O es nada más decir, no, solo porque es en México vamos a cambiarlo? Pues no, sí tiene mucho que ver por lo que les expliqué de la biocultura, porque el que se use globalmente no implica una normalización, porque el traer neurotecnología o inteligencia artificial a México, no como país nada más, México está conformado de sistemas, el sistema legal, el sistema económico, el sistema político, el de seguros médicos. Entonces tenemos que asegurarnos que si metemos neurotecnología o inteligencia artificial, no altere el sistema de por sí, que nuestro sistema de pronto es un poco inestable. En México, ¿qué es lo que hemos visto? El decir que hay una base biológica de rasgos de la mente, que hay una base biológica por el que te portas bien, porque eres buena persona, porque eres moral, porque eres empático, porque eres altruista, no es tan fácil, no es tan bien recibido. Me voy a saltar, pero ya casi no tengo tiempo, y lo que quería platicarles rápidamente era que como país consumidor, porque somos más consumidores que productores, o sea, se habla mucho de la innovación responsable, se habla poco del consumo responsable. No podemos, creo, seguir trabajando en un principio de precaución por si me da COVID compro unos Kleenex, a un principio de preparación. Tener legislación, tener académicos que puedan orientar a los alumnos, estar preparados en estructura, en grupos que supervisen. O sea, mi pregunta para ustedes es, ¿ustedes creen que México está preparado para recibir tanto la neurotecnología avanzada e innovadora como la nueva inteligencia artificial? Ya me voy a brincar rapidísimo, porque ya me pusieron el número rojo, pero nada más quiero platicarles rapidísimo este estudio que hicimos hace varios años. Lo que sale en la encuesta del INEGI es que el 70% de la población entrevistada confía más en la fe que en la ciencia, 56% piensa que el desarrollo tecnológico fomenta un estilo de vida artificial y deshumanizado, 75% piensa que acupuntura, homeopatía, quiropráctica y las limpias no están reconocidas por medicina como debería de estar reconocida, y entonces, pues, la cultura, les dejo aquí, anti, pro, científica. Y si tenemos esto y es parte de nuestro acervo cultural y de nuestra identidad personal como parte de esta cultura, sí tendríamos que hacernos más preguntas. Estas son solamente las publicaciones que he hecho, ya sea yo la autora o con consorcios internacionales importantes. En todos y cada uno de ellos hablo de México, para que México, ¿ok? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Karen Herrera, por su conferencia. A continuación, invitamos a la doctora Judith Ruiz, decana de la Escuela de Humanidades y Educación, para dar inicio al conversatorio con la doctora. Muchísimas gracias, buenas tardes. Nos quedamos con ganas de escuchar más, Karen, de lo que nos planteas, porque finalmente, y como bien lo señaló en la conversación que nos acaba de dar en la charla, estamos entre las limpias, entre la fe y entre nuevos desarrollos tecnológicos con herramientas que nos interpelan en cómo vamos a desarrollarnos. Para dar inicio, quisiera pedirles a nuestro público también que nos escucha de manera virtual, va a aparecer un código QR. Si quieren enviar preguntas, también van a llegar por acá para que podamos darles paso. Voy a iniciar yo con una pregunta, pero en cuanto haya preguntas del público, me gustaría que levanten su mano, por favor, para también darles la palabra a ustedes. Ya tenemos una ahí. Muy bien, entonces déjenme hacer una al menos y ahorita les doy la palabra, pero la idea es que ustedes participen. Entonces, arranco con la primera y ya tenemos aquí una segunda pregunta por si nos hacen favor de ir pasando micrófonos y también a quienes nos escuchan. Pues retomando lo que nos comentaste ahorita en la charla y que creo que nos vamos a quedar por ahí con esa pregunta, el ejemplo del
del troll, y que creo que todos los que hemos dado clases de ética lo hemos usado, porque en efecto es un dilema que nos interpela de manera muy sencilla y profunda. Tú nos mencionabas que la inteligencia artificial, al momento de replicar esta toma de decisiones, de autonomía, voluntad, empatía, que son procesos cognitivos que pertenecen a la persona, finalmente tienen que estar analizados por marcos éticos reflexivos que evalúen, analicen, por marcos incluso legales. Y aquí la pregunta que yo tendría es, a partir de esta lógica, ¿podríamos establecer que la utilización de estas herramientas nos afecta en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, es decir, con nuestra propia autodeterminación ontológica, con nuestro propio libre albedrío? Es decir, se ve amenazada la neurodiversidad o la diversidad neurocognitiva que tenemos, por ejemplo en Latinoamérica, ¿no? A partir de los sesgos que tú ya nos comentabas. Y si nos podrías dar un ejemplo, o sea, a lo mejor es muy violento que diga en estos momentos, bueno, instálenme un chip, yo no quiero, pero con la utilización de las herramientas también estoy en riesgo. Sí, la respuesta rápida, sí estamos en riesgo. El tema de diversidad neurocognitiva, ¿no? A mí me criticaban a veces de, ¿para qué dices neurocognitivo? Si es cognitivo, obviamente está pensando un cerebro. No, pues obviamente no, Se replica en todos estos procesos cognitivos. Eso quiere decir que estamos hablando de un ser pensante o de un agente pensante. Y otra vez, ¿no? O nos replantearemos el concepto cognición. Sí hay forma de que nos esté generando un impacto en nuestro proceso de toma de decisiones. Los algoritmos sencillos, por así decirlo, el tipo Facebook, los anuncios que salen en Facebook. Si, por ejemplo, se da cuenta Facebook, mi perfil, que en toda la semana pues no lo pelo y que los viernes en la tarde empiezo a detenerme en paisajes, en gatitos, ya sabes, en cosas como para relajarme, pues no tarda más de 2 semanas en empezarme a sugerirme vino, porque lo que se da cuenta el algoritmo es que los viernes yo necesito relajarme. Y entonces empieza a ponerme que en Walmart está el 2x1 el vino tinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, entre privacidad y entre que más de una vez he dicho, pues no estaría mal un vinito, ¿va? Sí interfiere. Y estoy hablando de algo sencillo, de algo que no es complejo. Algo que es complejo, por ejemplo, que ya se reportó en personas que tienen trastornos de pedofilia. Los algoritmos empiezan a lanzarles solo fotos de niños. Obviamente no pornografía infantil, pero solo fotos de niños. Y entonces, como en todo crimen, ¿no? O sea, el motivo está caliente, el algoritmo me está mandando información para que yo realice la conducta. Entonces, así como, pues el viernes no se me hace tan mala idea tomarme un vino tinto porque me lo está mandando mi Facebook, ¿qué pasará con una persona con un trastorno de pedofilia cuando recibe tantas imágenes de niños? Muchas gracias. Esto nos abre también cuestionamientos sobre, y no voy a abundar, solo dejo la pregunta para ya dar paso a la primera que tenemos en el público. ¿Puedo, debo, podemos, debemos proteger nuestra información personal, identificable, sensible, nuestra actividad mental? Que creo que eso es lo que subyace, ¿no? Sí, definitivamente creo que vale la pena la extensión de este derecho de privacidad sensible, que se especifique que también están incluidos los datos neuronales o datos mentales, que también ese es otro tema, todavía no hay un concepto como tal, no hay una decisión de cómo se debe de llamar, pero en definitiva tenemos que proteger los nuestros. Y como siempre, bueno, recalco la parte de comunidades o poblaciones vulnerables como son los niños. Los niños están expuestos a, no puedo usar esto a menos que tenga 18, tiene 18 y el niño de 11, sí, ¿no? Y entonces llega toda esta parte de captura de información, sí, en definitiva.
Gracias, Karen. Vamos a la pregunta que tenemos del público. Adelante, si hay otra más también para ir viendo, tenemos una segunda. Por favor, adelante, si nos regalan nombre, de dónde nos visitan, por favor. Claro, buenas tardes. Mi nombre es Joseph García. Yo colaboro como curador de datos en la plataforma de inteligencia estratégica del Foro Económico Mundial. Y hace unos meses me topé con una investigación que justamente decía que las inteligencias artificiales ya ya tenían la capacidad de generar señales semejantes a las señales neuronales del cerebro humano. Dentro de la comunicación, pues sabemos que hay un receptor y hay un emisor y actúan también a la viceversa. Entonces, en su experiencia como en el área de la neurociencia, ¿qué tanta exposición cree que tenemos en este momento con respecto a los riesgos de pues, posibles manipulaciones de las señales, de perder cierto nivel de autonomía, etcétera, ¿no? O sea, sí, en efecto sí hay, o sea, incluso el hackeo, ¿no? El hackeo. Por ejemplo, la neurotecnología que les decía, los implantes de los chips neuronales, el peligro de que sean hackeados. Sí estamos expuestos todo el tiempo y lo que también ya se ha venido hablando ya está aquí. Y nosotros no nos protegimos y no hay legislación, como bien decían, la legislación es muy tarde, o sea, llega más tarde porque tarda mucho en elaborarse, o sea, en efecto, en este momento la senadora Alejandra Lagunes está trabajando en eso. ¿Qué podemos hacer mientras para protegernos? 1, educación; 2, estar conscientes; y 3, por lo menos generar algún tipo de guía ética. Cuando se habla de ética, estamos hablando de que conocemos que lo que se va a hacer puede hacer un bien o un mal. Una guía ética para poder literal, pues, guiar conductas y nosotros protegernos y asegurarnos que la decisión que estamos tomando no está influenciada o no está dirigida por algoritmos. Sí. O sea, asegurarnos, tenemos que defender nuestra libertad de pensar. Y muchas veces por flojera no lo hacemos. O sea, por eso había puesto algo de darwinismo neuronal. El darwinismo neuronal es neuronas que ya no uso, se van, ¿no? Tú eres muy joven, pero, por ejemplo, yo te podría decir, antes no sabíamos todos los teléfonos porque pues sabía que, ¿no? Hoy yo no me sé el teléfono de ninguno de mis 3 hijos porque confío en la tecnología. Entonces, tratar de no confiar de más y que no tengamos darwinismo neuronal porque la inteligencia artificial nos lo está haciendo. Muchísimas gracias. Me acaban de avisar que tenemos solo tiempo para una pregunta más, entonces le voy a dar oportunidad a nuestro público que nos ve de manera virtual y la pregunta es: neurotecnología en inteligencia artificial, ¿cómo impactará el nivel de la política pública? ¿Puede agravar, resolver problemas como desigualdad, pobreza, crimen organizado? Si le damos el contexto que nos comentaba ahorita Karen de pues estos algoritmos se diseñan no necesariamente en Latinoamérica, ¿cómo nos va a afectar? ¿Puede resolver? ¿Puede ser benéfico en cuestiones de elaboración de políticas públicas? ¿Qué opinas, Karen? Bueno, algo que yo no soy abogado y al principio cuando me hablaban de regulaciones, legislación, yo lo primero que pensaba era que ya me iban a prohibir algo. Yo decía, oye, ¿ahora qué no me van a dejar hacer, ¿no? Pero ya después aprendí que políticas públicas, legislación, no solamente son restrictivas, sino que son permisivas, y entonces eso ya me da a mí un marco amplio de saber cómo trabajo y en qué trabajo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se tendrían que hacer? Pues de manera interdisciplinaria. El ser humano tiene muchas dimensiones. Somos un todo. En medicina nos dicen, somos seres biopsicosociales. Y yo digo que nos quedamos cortos. Somos seres biológicos, somos seres psicológicos, somos seres sociales, somos seres filosóficos. Los que creen en el espíritu, pues también somos seres espirituales. Y todas estas, y todo esto genera que todas las disciplinas entren. Entra medicina, entra derecho, entra filosofía, incluso teología, entra ingeniería, entra física.
porque somos todo eso. Entonces creo que y es algo que se lo reconozco públicamente siempre a la senadora Alejandra, en sus plataformas de diálogo, ella incluye todo las disciplinas que tengan conocimiento de estos temas. Entonces, sí a las políticas públicas, sí a la legislación de manera interdisciplinaria, y sin perder de vista, otra vez de manera muy humilde, que somos dimensionales y que tenemos fallas, y lo que sí creo que es muy importante es que la política pública debe de ser evolutiva, tiene que tener la capacidad de ser lo suficientemente flexible para evolucionar con lo que venga y no tener que volver a juntarnos otra vez para hacer una legislación para otra cosita que, ups, se nos fue. Muchísimas gracias, Karen. Nos quedamos con muchos mensajes, pero sobre todo con una reflexión profunda sobre cómo nos moldeamos como individuos, como personas, en toda esta dimensión que nos dice la doctora Karen Herrera Farré, y en especial nuestra relación, nuestra capacidad y derecho a la autodeterminación ontológica de nuestras propias acciones. Despidamos a nuestra invitada con un aplauso. Muchísimas gracias, Karen. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.